Te prometo que le pedía a Dios algo muy especial para cada uno de ustedes, algo que también me desafiara a mí a volver a soñar, a volver a tener esos anhelos de proclamar libertad a donde no imagino. Yo creo que le hablo a una generación de jóvenes aquí en la casa de Dios que todavía recuerda lo que es soñar a lo grande, los sueños de Dios. Y creo que eso es lo más importante que podemos nosotros tener en el corazón. Porque es triste cuando un joven no puede soñar, o es triste cuando un joven tiene sueños pero no los lleva a cabo. Pero más triste es que un joven que está en casa, que está en la presencia de Dios, no puede soñar y ni siquiera tiene el interés de anhelar los sueños de Dios, de proclamar libertad a todo el mundo, porque esa es la misión que Dios nos dejó a cada uno de nosotros. Sin importar qué edad tengas, el propósito de Dios no ha cambiado, sigue siendo que proclamemos libertad. Y a lo último están nuestros anhelos, a lo último están las peticiones de nuestro corazón, pero lo que gira alrededor del corazón de Dios es eso, es proclamar libertad. Así que hoy quiero hablarte acerca de una libertad total. Yo fui parte de una generación que empezó a levantarse y creo que todavía lo soy, todavía quedamos jóvenes así, que soñábamos con algo que nosotros llamamos un llamado de Dios, así lo conocemos. Y tener un llamado de Dios era lo más espectacular que tú podías tener, porque tener un llamado de Dios, por si ya no lo recuerdas, es que tu futuro parece que se aclara en un instante, porque un llamado de Dios te conecta con años adelante. Pero lo mejor de todo es que no hay que esperar muchos años, sino que cuando un joven está dispuesto a cumplir esa visión y a cumplir ese llamado, Dios empieza a acelerar las cosas y lo empieza a usar aún en estos tiempos. Y es increíble la cantidad de jóvenes que soñábamos con eso. Y yo alcancé un tiempo donde la gente, si necesitaba algo, si la gente necesitaba de alguien que pudiera ayudar en un evento evangelístico o ir a orar por un enfermo, llamaban a alguien y decían, él puede hacerlo, él debe hacerlo porque él tiene llamado, porque lo hemos visto. La gente reconocía a un joven o a un hombre que tuviera ese llamado, porque cuando él predicaba, la gente era salva, cuando él oraba, la gente sanada. Un llamado te separa, un llamado te hace diferente al resto, y no es en cuanto a importancia, no es que Dios te llama y ahora sí no importan los demás jóvenes, no importan tus amigos, no es cuestión de rangos, no es cuestión de ser gente más fresa, ahora sí voy a cambiar mi vestidura y me voy a vestir como profeta de Dios y voy a andar en el aire todo el tiempo, no, sino que voy a seguir siendo la misma persona como me ven ustedes. Pero cuando se trate de cosas realmente importantes y espirituales, Dios sabe a quién acudir y ese eres tú, porque tienes un llamado, y ese llamado, porque nos hace diferentes, porque nos exige algo que no estamos acostumbrados a dar, pero que el Señor nos da la posibilidad y nos da la fortaleza para llevar a cabo ¿qué cosas? Sacrificios. Para llevar a cabo ¿qué cosas? Horas incómodas donde normalmente un joven estaría durmiendo, tú estás despierto todavía y estás todavía disponible a causa de ese llamado. Quizá en el pueblo no hay nadie, a pesar de que sean soldados, para enfrentar a un gigante como Goliat, pero sí hay alguien que tiene un llamado. Si hay alguien que fue ungido para pelear con todo lo que haya enfrente y con lo que Dios necesite. Y lo mejor de todo fue que un chico había sido llamado y había sido ungido, y fue el único que pudo enfrentarse a un gigante y acabar una guerra que ya estaba durando muchos días. El llamado de Dios se volvió un sueño para muchos. Si tú lees a Dante Gebel, él te va a platicar en algún momento cómo él encontró ese llamado. Y él decía que aún estando casado, él pasaba horas pidiéndole y rogándole a Dios ese llamado, que Él le mostrara qué había en el futuro para él, pero conforme a qué, a los sueños de Dios, conforme a su corazón. Y la historia dice, en alguno de sus libros, él cuenta que le daba la madrugada junto con él y su esposa orando, y cuando su esposa le decía, yo ya necesito ir a descansar, él decía, Liliana, me voy a quedar unos minutos más, porque no vaya a ser que Dios viene, me visita
y me encuentra dormido. No vaya a ser que en los próximos minutos me entero que Dios sí se presentó, pero yo no estuve ahí para ver mi llamado, para ver mi visión. Y el resto es historia. Él estuvo ahí cada día, cada madrugada, hasta que un día esa visión llegó. Y él cuenta cómo vio los estadios llenos, cómo vio miles y miles de jóvenes reventando los estadios con carteles que decían santidad y todo eso. Y la historia y esa visión se cumplió de la manera más extraordinaria. En aquellos días David Calcaño fue uno de los líderes, y todavía lo es. Hablo como si ya no estuviera, como el pobrecito de aquí de... Por cierto, ¿quién se entristeció por esa escena? Ahí estoy viendo cuánto realmente me extrañarían. Pero David sigue siendo uno de esos líderes que nos motiva y nos motiva tanto en ese tiempo, y muchas veces nos retó a buscar ese llamado. Y recuerdo que yo lo busqué, y cuando lo encontré, estábamos mi hermana, él, Itzel y yo. Y David me hace esta pregunta y me dice, ¿qué sientes? ¿Qué sentiste ahora que ya todo cambió, que tienes un llamado? Porque ya no hay vuelta atrás, me dijo. Y le dije, ¿sabes qué siento? Es como si toda mi vida hubiera visto un gran cartel como esos que ponen allá afuera, un espectacular, y ahí estaba mi rostro, mi persona ahí, pero no decía nada. Mucha gente me decía, tú vas a hacer aquí, tú vas a hacer acá, pero no significaba nada. Pero ahora que Dios me dijo qué es lo que soy y qué hay en mi futuro, ahora yo puedo salir y verlo claramente. Siento que ya no tengo que luchar con nada, siento que conozco verdaderamente qué hay en mi futuro, qué es lo que soy y qué seré más adelante. Tener un llamado en esos días era saber que había algo increíble en tu futuro. Un llamado es un sueño que solo Dios puede depositar en tu corazón. Y te digo algo, yo quiero saber si todavía hay jóvenes que en el fondo de su corazón anhelan ese llamado. Porque cada llamado, ¿sabes con qué tiene que ver? Con proclamar libertad. Porque esos llamados de Dios, aunque sí nos dan a veces renombre, sí nos dan, hace que muchos seamos conocidos, lo importante de todo es que el mensaje sea transmitido, el mensaje de libertad. Y que cuando nosotros lo hablemos, no sé de qué manera Dios obre en la vida de todos los jóvenes. Y yo no sé cuántos todavía tienen esos sueños. ¿Hay algún joven que pueda decir amén? Yo tengo todavía ese anhelo. En medio de todos los cambios que estoy experimentando y todos los compromisos que tengo, ¿hay algún joven aquí que pueda decirme un fuerte amén? ¿Hay algún joven que sí lo sueñe? Hay padres aquí también que anhelan ver a sus hijos servir a Dios. Es increíble cuando encontramos ese llamado. Y quizá el reto más grande que ustedes tienen es que viven en medio de una generación que está muy acostumbrada a buscar sus sueños, y que su mensaje es: las cosas se van a lograr con Dios, ¿qué? Por delante. Y no está mal tener esos planes, no está mal tener esos sueños, pero sí está mal pensar que Dios, es una punta de lanza para cumplir todos tus sueños, cuando realmente es al revés. Tú y yo somos parte de esa lanza que Dios tiene en la mano para atravesar culturas, para atravesar todo lo que se está levantando, para arrastrar a la juventud lejos de Dios. Velo de esta manera: Dios tiene una lanza, Dios tiene una espada, y tú debes formar parte de esa arma. No es Dios formando parte de tu historia, somos nosotros formando parte de la historia que Dios quiere para la humanidad. ¿Y qué es su mensaje? Búscame primero, busca el reino primero, deleítate en mí, y todo lo demás que te será añadido, como predicaba Jocabela otra vez. ¿Qué harías si Dios de pronto te muestra que todo lo que siempre has soñado y todo lo que siempre has querido, ahí está en bandeja de plata, y después te dice: deja todo eso y sígueme? ¿Qué harías? Esta generación fácilmente, no la que está aquí en casa de Dios, pero la que tú conoces en redes sociales, diría: esto es lo que tanto he buscado. Dirían: Dios es verdadero porque aquí está lo que le pedí. Pero tú y yo, que todavía pertenecemos a esa generación peculiar, y digo peculiar porque ya casi no hay de esos jóvenes,
alguno tendría que decir, a pesar de que es lo que siempre he soñado, sin importar lo que sea y representa, yo todavía quiero seguirte. Yo estoy dispuesto a seguirte, porque Dios muchas veces es así y le encanta ser así. Es como Moisés de pronto le dice, mira Moisés, ahí está la tierra prometida, es tuya. Una vez que entren, no habrá quien les haga frente, no habrá gigante, no habrá ejército que se levante contra ustedes. Ese es el sueño. Pero yo no voy a ir con ustedes. Y ahí se lo deja. Y hay una generación que podría decirle, ¿sabes qué? Por muy hermoso que tú me lo armes y que tú me lo ofrezcas, si tú te vas a quedar en este desierto, yo me quedo aquí en el desierto porque sé que estaré contigo. No quiero ir a un lugar donde tú no estés. Esa es la actitud de una generación que todavía anhela estar en los planes de Dios. A los padres que están aquí, si ustedes les preguntan a sus hijos cuáles son sus sueños, estoy seguro que cada uno de ellos les va a decir todo como lo tienen planeado. Les van a decir muchos que quieren ser futbolistas profesionales, quieren ganar muchos premios, quieren hacer grandes cosas, increíble. Muchos de ellos hasta te van a decir el plan que tienen, pero si tú le preguntas cuáles son tus sueños para con Dios, qué es lo que sueñas en este camino de fe, muchos se van a quedar cortos. Porque si prestas atención, muchos van a decir, no, pues yo quiero tocar. Pues mi sueño es conocer a Miel San Marcos y tocar una canción con ellos en un concierto cuando vengan. No, pues papá, yo quiero servir a Dios y ya, pero ¿en qué? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que esperas perder? ¿Qué es lo que esperas sacrificar? ¿Qué es lo que esperas que Él haga en tu vida? Tus sueños, déjame decirte, que no se comparan a lo que Dios tiene contigo. Y probablemente suena muy egoísta lo que te digo, porque a veces yo comparto las cosas que Dios me permite lograr. Pero ¿sabes qué significa eso? Y a veces a los jóvenes se los he podido compartir, que a mí me ha tocado estar en casa muchas veces. Al año hay como 7 competencias de las que me gusta estar. ¿Sabes a cuántas puedo ir? A una nada más, porque tengo que estar aquí. Cuando yo estaba trabajando en cuestiones de diseños y me estaba yendo re bien, llegó un amigo y me dijo, hay una oportunidad de que entres a trabajar en el gobierno. Y me dijeron, no te preocupes por el dinero, porque lo que tú pidas te lo van a dar. Pero si te llamamos a tal hora tienes que estar. Tienes que hablar con tu papá para que te dé permiso de salir, incluso en momentos donde haya servicio, en días donde tú tengas que estar, porque la candidata necesita que tú manejes esas redes sociales. Y el pago era igual, quincenal, y era grandioso, y tuve que decir no, porque mi pasión está aquí, porque mi llamado todavía sigue latiendo. ¿Por qué un joven declinaría eso? No soy perfecto, soy igual a ti, tengo muchos errores, pero vengo, te digo, de esa generación que reconoce el valor de cuando Dios te dice, en medio de la oscuridad y en medio de tus peores problemas, cuando más indigno te sientes, cuando no hay futuro, cuando no hay salida, Dios viene y te dice, yo quiero usarte, te amo. Y te creé para que predicaras mi palabra, te creé para que sueñes, para que anheles. Y en tu vida quiero poner mis sueños. ¿Alguno todavía anhela soñar de esa manera conmigo, junto con otros líderes de aquí? ¿Sabes? Quiero decirte, hay una razón por la cual quizá en el corazón puede que aquí me diga, sí, amén, yo quiero soñar, yo quiero esos sueños, yo quiero proclamar libertad en redes sociales, quiero ir a las naciones, quiero que todo eso se abra para mí. Pero tu corazón, en el fondo, si pudiéramos verlo, tu corazón diría, no vale la pena. Es mucho sacrificio, es mucha preparación. No vale la pena. ¿Qué va a pasar con nuestras carreras? ¿Qué va a pasar con lo que ya planeamos?
Tu corazón probablemente diría que no. Hay una razón por la cual tú ya no puedes anhelar eso y no te interesa soñar. Hay una razón, y escúchame bien, y esto me parece interesante. Cuando yo está aquí un poquito las fotos, es increíble y es interesante como entre algunos jóvenes, no sé cuántos eran, pero eran muchos que estudiaron teología y se prepararon, solo un Irving Noss salió a las naciones. Entre varios, entre críticas y todo, solo un Irving Noss salió. Entre muchas jóvenes en Colombia, en una iglesia, no sé de qué tamaño será, desconozco. Entre muchas que escuchan el mismo mensaje, solo una se paró un día en un autobús y empezó a predicarle el evangelio a desconocidos. Y ahora Dios le empezó a abrir las puertas de su país y empezó a compartir el evangelio y un mensaje desafiante a los jóvenes. Hay una razón por la cual solamente 1 o 2 jóvenes se levantan entre cientos o miles. Y quiero que leamos esto. Hay una razón. Repite conmigo: para que yo pueda soñar, necesito un corazón esclavo. Suena incoherente, pero adelante vamos a averiguar por qué es importante que para que yo pueda soñar y para que todos los dones que alguna vez Dios me dio y se han dormido puedan nuevamente despertar. Sé que alguno de ustedes tiene dones acumulados, pero están dormidos. Sé que algunos de ustedes tienen tantas cosas ahí acumuladas y están apagadas. Pero para que todo eso vuelva a resurgir y con fuerza y nada te detenga, necesitas un corazón esclavo. Quiero que pasemos a la otra diapositiva y lee esto conmigo. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, dice: Cristo nos libertó. ¿Para qué? Para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Cuando Dios nos encuentra a todos nosotros, estamos en un estado como de prisión. ¿Alguna vez has visto las celdas en películas y ha de ser estresante o te ha de provocar tanta ansiedad estar en un espacio pequeño, en barreras y todo? Ahora imagina que cuando nosotros somos encontrados por Dios, nosotros estamos en esas prisiones, y esas prisiones muchas veces son provocadas por tantas cosas, una de la cual no se puede salir solo, porque no es una prisión física, es una prisión espiritual para nuestro corazón. Tantas cosas ocasionan ese yugo, esa esclavitud. A veces hay un pecado que nos mete en esa prisión. A veces hay una herida que no dejamos que sanara, algo que pasó en una relación de noviazgo. A veces el rechazo, palabras que marcan nuestra vida, o incluso una enfermedad física que estamos dejando pasar y que ya ni siquiera tenemos la fe y el interés para decirle a Dios: Dios, sáname, porque todo eso puede incluso dañar nuestra descendencia. Hay tantas cosas que están pasando. Pero cuando Jesús llega y aparece en nuestras vidas, nos encuentra como Gomer, en el peor momento de nuestra situación, porque por fuera nos podemos ver bien, por fuera podemos sonreír, subir las mejores fotos a redes sociales, compartir lo bien que nos va en el grupo y los proyectos que hacemos, pero por dentro Jesús puede ver la condición de nuestra alma y de nuestro corazón. Y muchas veces si pudiéramos ver cómo se ve nuestra alma cuando está bajo una prisión, yo digo que ha de ser lo más aterrorizante para ver. Pero ¿sabes qué es lo que me causa de tanto amor? Que Jesús, a pesar de que puede ver esa profundidad y esa condición de nuestra alma, Él no se va para atrás, sino que camina y camina hacia adelante. Y cuando más entendemos que Él está cerca en esos momentos, mientras más nos avergonzamos y más sentimos que somos indignos, su amor sigue y sigue mostrándose, hasta que su amor quita esas cadenas, su amor rompe esos yugos en el nombre de Jesús y nos deja libres por completo.
A veces me sorprende cómo hay hermanos que dicen: yo quiero ir al día de libertad otra vez porque siento que no hicieron bien el trabajo. Yo digo: si esto no es brujería, si esto no es algo ahí que hacemos con ramas, si no quedó, venga otra vez, vamos a sacar bien eso. No somos brujos, no somos curanderos, es Dios quien hace la obra perfecta. Y día con día Él no deja cabos sueltos. Día con día Él no deja asuntos sin resolver en nuestras vidas. Trata con cada joven, trata con cada problema y lo ve cara a cara. Cuando tú cierras los ojos y te niegas a recordar lo que te lastimó, lo que te hirió, lo que te metió en esa prisión, Él te dice: ven y estemos a cuentas, hablemos de todo aquello que te está alejando de mí, que te impide avanzar y soñar. Hablemos de ese asunto. Y cada día Dios habla de nuestro pasado, habla de nuestras heridas, de nuestra enfermedad, de todo, y va trayendo poco a poco una luz en nuestra vida. Pero no es una luz que causa vergüenza, no es una luz que nos humilla como jóvenes y que nos expone como hoy en día pasa en redes sociales, sino que es una luz que nos ayuda a ver el problema real, lo que nos hace esclavos. Y el Espíritu Santo en nuestras vidas, que viene con ese regalo maravilloso de la salvación, nos da la fuerza para no volver atrás. La cosa también es que la juventud tiene un problema con la gracia. No sé qué está pasando hoy en día, pero se ha estado predicando un mensaje demasiado permisivo con todos nosotros. Y si te das cuenta, todo ha cambiado a tal manera de que se nos permite delante de Dios ser lo más humanos posible, a tal grado donde estamos romantizando y exaltando nuestros errores, a tal grado de que la juventud y el pueblo de Dios puede presentarse delante de Dios, debería, claro, pero a tal grado de decir: no, Dios así me ama y así va a aceptarme todos los días. Un mensaje que hace que nos olvidemos que esta vida de fe no se puede vivir sin Jesús. Para nosotros fuera de Dios es imposible agradarlo, pero como dice la palabra, lo que es difícil para el hombre es posible para Dios. Aquello que es imposible para nosotros. Esta no es una vida que se vive humanamente. Nos equivocamos, sí, por nuestra naturaleza, pero todavía permanecemos en esa fe, en esa firmeza. ¿Por qué? Porque hay alguien que está con nosotros, y es su presencia, su Espíritu Santo, que nos da la fuerza, que anula ese poder de esas heridas, de ese pecado que nos arrastra y nos aleja de Él. Y en medio de este pensamiento hay una generación que está surgiendo, una generación que ha elegido frecuentar el pecado nuevamente. Todavía hay jóvenes que visitan de vez en cuando su pasado más de lo que visitan a Dios. Todavía hay jóvenes que permiten cosas en su vida. Hay jóvenes que están diciendo: yo puedo controlarlo, sé ponerme límites. Los límites ya no los pone Dios, ahora somos nosotros quienes estamos poniendo estos límites. Y más que subestimar a Satanás, sino que tomas como poca cosa la obra de estas cosas, la obra de aquello que te esclavizó, y muchas veces creemos que con una simple oración todo se arregla. Entonces tu alma corre un serio peligro. No es tu vida, es tu alma. Todo lo que hay en ella y todo lo que Dios quiere hacer contigo corre un peligro inminente. Quiero que vayamos a la tercera diapositiva y leamos lo que dice Mateo, capítulo 12, versículo 43 al 45. Dice: cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso, y si no lo encuentra, piensa: regresaré ¿a dónde? A mi casa de donde salí. Y cuando regresa, encuentra a ese hombre como una casa desocupada, barrida y arreglada.
Entonces va y reúne otros 7 espíritus peores que él, y todos juntos se meten a vivir a aquel hombre, que al final queda peor que al principio. Esto es lo que Dios me enseñó y pude comprender. A veces creemos que luchamos contra un solo espíritu. A veces como jóvenes pensamos que solamente luchamos contra un solo demonio, contra un espíritu de inmoralidad sexual, contra un espíritu de enfermedad, un espíritu de rencor. Pero no, sea quien sea el que haya salido de tu vida, se va y vuelve con 7 peores de la misma categoría, si así quieres llamarlo. 7 peores de tu peor debilidad, 7 peores de tu peor gigante, de tu mayor fracaso, 7 de ellos, y los peores. Piensa en esto: hay hombres totalmente hoy en día poseídos de una manera espeluznante, que un día comenzaron con un video pornográfico. La pornografía lo único que hace es innovar cada día con cosas realmente inmorales y absurdas y realmente terribles. Y en todo eso se encarga de que el hombre sienta placer y encuentre lo que es suyo. Un hombre en algún momento vio un solo video. Un hombre descubrió la masturbación y un día él encuentra un gusto extraño. Los años pasan y no solamente son 7 peores, sino que siguen llegando y siguen llegando más, a tal grado que aquel hombre ahora está en lo más oscuro de su casa comprando menores, porque siente un placer terrible en ello. No solamente son al azar, 7 peores y más empiezan a llegar y a transformar el alma de una persona. Ahora, no te estoy diciendo que por ver esas cosas te vas a volver un pedófilo y vas a llegar a comprar niños por internet. No te estoy diciendo eso, pero si piensas incluso que con servir a Dios esto se va a acabar, no se va a detener ahí. El enemigo sabe cómo darte, el enemigo sabe cómo transformar tu vida a la manera en la que tú se la permitas. ¿Sabes qué es lo peor que puedes pensar? Que sirviendo a Dios eso se va a acabar. Todavía hay jóvenes que tienen tentaciones fuertes y dicen: si yo me caso, se acaba la tentación. Si yo me caso, la pornografía no se va a detener. Llegará a ti y nuevamente te va a encontrar y dirá: no tengo placer estando con una compañera, quiero estar con otra. Y traerán 7 peores. Y entonces intentarán meter la infidelidad a tu matrimonio, intentarán meter todas esas cosas hasta que de pronto tu matrimonio esté destruido y todo eso esté transformado. ¿Por qué? Porque esas cosas transforman de una manera que muchas veces subestimamos y no tenemos idea. Un día alguien que no imaginabas te lastimó o te lastimará, no lo sé. A lo mejor un día viste que tu padre hizo algo que no esperabas ver y eso te decepcionó tanto y te hirió, y simplemente hasta la fecha no puedes perdonarlo. Hasta la fecha no puedes verlo a los ojos, pues eso te va a seguir. Y por mucho que tú digas: no, yo voy a ser un gran hombre, yo voy a ser un buen padre, yo no voy a estar ausente. Pablo menciona cómo es el pecado y dice que usa todo aquello que nosotros descubrimos como algo malo, y cuando ya decidimos hacer el bien, el pecado viene y con su poder hace que persigamos aquellas cosas que odiamos. Y por eso Pablo decía: descubrí este principio: aquello que tanto odio, eso hago. A pesar de que sé qué es lo que está bien, no puedo hacerlo porque hay algo que me domina. Una vez alguien dijo en una plática, un joven: tengo un poco de temor a casarme porque en mi familia hubo antecedentes de violencia y tengo miedo que eso se repita. Conocí un caso en redes sociales y este quebró mi corazón, de un joven que su padre se encargó de hacerle saber que no era bienvenido en la vida, que era el peor error que había cometido, y su padre no tenía ningún interés en él. Y un día lo toma y se lo lleva a un puente
y lo agarra de la ropa y lo cruza al otro lado de la barda. Y se están viendo fijamente los dos, el padre sin sentimientos, sin nada hacia su hijo. Y este chico le dice: si tú me sueltas, si me dejas caer, te prometo que me convertiré en el peor criminal que hayas conocido, y te voy a buscar y te voy a matar. Y el padre simplemente lo dejó caer, y el chico cumplió su promesa. Se volvió un asesino terrible, buscado. No sé si mató a su padre, eso no lo contó, pero terminó en prisión con una bala que atravesó esta parte de su cráneo y la despedazó, y él quedó sin una parte, pero por la misericordia de Dios sobrevivió y terminó atrapado en una cárcel. Muchos de ustedes incluso también están pasando enfermedades que ya se cansaron de pedirle a Dios: sáname, sáname, tengo fe para sanarme. Algunos están pensando erróneamente y están diciendo: a lo mejor ese es mi llamado, a lo mejor ese es mi aguijón, como algunos piensan. No lo es. Todas esas cosas irán creciendo hasta que sean parte de ti y de tus hijos y de tu descendencia. Tantas prisiones, tantas, y Dios te sacó de todas ellas. Pero ten cuidado, porque si vuelves ahí, si tú dejas tu firmeza, si tú empiezas a flaquear y te empiezas a acostumbrar a eso y vuelves a someterte por tu propia cuenta a aquello que Dios te sacó y quitó de ti, a ese yugo de esclavitud, entonces será peor. Porque una cosa es no poder vencer la tentación, una cosa es quebrarte ante aquello que te persigue todos los días, y corres al trono de la gracia a pedir y hallar socorro. Ese socorro que tú le pides al Señor es para que esas cosas no vuelvan y tú no vuelvas a caer en ellas. Porque lo que pasa es que cuando volvemos a probar esas cosas, después de haber conocido a Jesús, esas cosas vienen con más fuerza. Y estoy seguro que algunos jóvenes lo han experimentado y lo han vivido. Cuando se han encontrado después de muchos años cara a cara con esa tentación, con aquello que no podían dejar, y sienten los nervios, sienten cómo todo tiembla, y estás en una lucha constante. Y hay días donde sí logras vencer la tentación, hay otros días donde no. Pero clamas a Jesús y le dices: ayúdame, porque no quiero nada con ello, perdóname. Y entonces la gracia te encuentra y hallas socorro para tu vida. Pero muy diferente es decirle a Dios: Dios, ya sabía que no tenía que hacerlo, pero ya no lo vuelvo a hacer, perdóname. Y guardas el celular, pero otra vez lo vuelves a buscar, y Dios, ya es la última vez, ya ahora sí, ya me estoy pasando mucho. Todo eso que estás empezando a frecuentar, todo eso te va a impedir y te está impidiendo soñar con lo que Dios quiere hacer para esta generación, y está evitando que tú seas ese joven que Dios quiere usar en estos últimos tiempos que quedan. ¿Por qué te digo todo esto? Porque para que Dios pueda usarte debe haber libertad total en tu vida. No debe haber nada en tu vida que te conecte con el pasado, a tal grado de que tú puedas decir como Jesús: el príncipe de este mundo viene, pero él no tiene nada de mí, no le pertenezco, no tiene oportunidad, no tiene nada que lo una a mí. No hay nada que Él me ofrezca que sea más grande que cumplir la misión que mi Padre me ha dado. Y entonces los milagros empezarán a ocurrir. Entonces las maravillas que Jesús prometió que haríamos comenzarán a suceder. Pero ¿por qué entonces no está pasando si ya tengo esos dones, si ya tengo esas cosas? Quiero ir ya dándole cierre a este mensaje. Quiero que alguien me ayude. Quiero que vengas tú, Javier, ven. Yo
ahorita me van a ayudar más jóvenes. Cuando yo los llame, quiero que vengan corriendo, ¿sí? Ahora, Javier, yo sé que él tiene de por sí, de la manera realista, tiene muchas promesas, tiene muchas palabras. Su hermana, sus hermanos lo han escuchado, sus líderes lo han escuchado. Él tiene las mismas palabras que hemos recibido nosotros de manera diferente. Pero él empieza, imagina, a frecuentar ese pasado. Él empieza a jugar con eso y empieza a decir: una mirada no me va a hacer mal. Quizá una serie en Netflix, en HBO, aunque tenga escenas, la quito. Ok, descubrí que no siento nada cuando las pongo. Puedo seguir viendo desnudos, no me pasa nada, no siento nada, no siento nada. Puedo buscar otra, puedo volver a ver esas cosas. Y de pronto lo que está ahí enfrente, esa visión, esa palabra, esas promesas empiezan a esfumarse. Si tú empiezas a ver que eso ocurre, caminarías hacia donde está ello. Y si tú intentaras ir, de pronto aquello que has frecuentado simplemente te toma y no te deja avanzar. Ahora intenta ir con más fuerza adelante. Ok, voy a darle oportunidad, que él confíe que todo está bien. Y él empieza a avanzar y empieza a ir a la presencia de Dios. Y él empieza a caminar y a caminar. Pero yo le digo: oye, vuelve, porque hay algo que no te he mostrado. Acaba de salir algo nuevo que tú no has visto. Un nuevo reto, una nueva tentación que no es nada para un chico como tú con grandes promesas. Pero como sé que a él le está gustando esto, yo voy a llamar a otros chicos, a otros espíritus peores. Ahora quiero que vengan más chicos acá. Ven, Suriel, ven, Natán. Vengan acá corriendo si alguien quiere ayudarme. ¿Quién más? Luis Ángel, ven también. Ven, Marco. Ahora ya no soy solamente yo, ahora hay más y quiero que lo tomen a él. Y ahora quiero que intentes ir hacia esas promesas y te esfuerces. Podemos intentar dejar que avance un poco, pero podemos tomarlo nuevamente. Pero no quiero que esto se quede aquí. Puedo seguir llamando y llamando a peores que yo. Y poco a poco, aquello que él ve se empieza a esfumar. Y él no va a donde él quiere. Él no va a donde Dios lo llame, sino que él se queda aquí con nosotros. Gracias, chicos. Y quiero que pienses en esta imagen que acabas de ver. Hay algo que me parece muy interesante, y es que hay jóvenes, hay personas también adultos que cuando lo que hicieron no es tan grave, no merecen ir a la cárcel, pero sí les ponen algo llamado un grillete. Algunos le dicen muñequera electrónica, algunos se los ponen acá y les llaman tobilleras electrónicas. Son grilletes de geoposicionamiento, creo que así se llaman. El caso es que evitan que la persona deje el estado de confinamiento donde acaba de ser su prisión. Y muchos de ellos tienen ese grillete, ¿en dónde crees? En casa. No es la prisión, no es ese lugar oscuro, no es ese lugar feo que nadie quiere ir. Es en casa. Ahí en casa te quedas. Y ese grillete dice hasta dónde puedes ir. Si tú intentas dejar casa, si tú intentas ir a la calle, eso empieza a sonar y rápidamente vienen oficiales y te humillan donde sea que estés, te tiran al piso, te insultan y te vuelven a meter y te recuerdan que eres un prisionero y que de esa casa no saldrás más. Ese grillete dice hasta dónde puedes ver. Imagina a los jóvenes que no pueden salir de sus casas y solo pueden asomarse por la ventana, y lo que antes acostumbraban a ver por la ciudad ya no lo ven. Ahora solamente ven árboles, ahora solamente ven
lo que alcanzan a ver en ese pequeño espacio donde están. No tienen visión, no tienen planes, no pueden hacer nada más que estar ahí presos. Quiero que vayas a la siguiente diapositiva y quiero que esta verdad se quede en tu corazón. No hay peor condición que ser un prisionero. ¿En dónde? En tu propia casa. ¿Comprendes lo que trato de decir? El grillete dice a dónde vas, y aquellas cosas que tú permites y que se anclan a ti como un grillete espiritual en tu corazón, dicen hasta dónde puedes soñar tú, dicen hasta dónde puedes ver tú lo que Dios quiere hacer con tu vida. ¿Y sabes qué es lo peor que sucede aquí adentro, en casa? Y esa es la peor condición que te puede pasar a ti y me puede pasar a mí, que en mi propia casa no puedo soñar, que en mi propia casa no puedo ver lo que Dios quiere hacer para mí. Y aun si yo lo recordara o lo alcanzo a mirar, no puedo correr hacia donde eso está. ¿Por qué? Porque hay algo que me lo impide, hay algo que cuando me llama me arrastra y yo no puedo luchar contra ello. Hay una herida que sigue sangrando, que no para de pudrirse y sigue alimentando una tristeza que después se vuelve depresión, que después se vuelve ansiedad, que después se vuelve odio y amargura. Hay tantas cosas, pecados que están creciendo y que me impiden incluso acercarme a Dios. ¿Qué tanto puedes soñar tú? Ahora eso lo decide aquellas cosas que estás frecuentando en estos días y en esta temporada. Pero te traigo una gran noticia, y esto quiero profetizarlo sobre tu vida. En Isaías 9, versículo 1 y 2, Dios en el momento más oscuro de su pueblo les dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas verá una gran luz, y los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandecerá sobre ellos. Hay una verdad que no puede ser quitada, y es que Dios seguirá luchando cada día de tu vida por ti. Hay una verdad, y es que el cielo nunca se va a cerrar para ti. Por mucho que el diablo oscurezca tu vida y tu juventud, Dios sabrá cómo llegar, Dios sabrá cómo abrir una pequeña luz y te dirá: todavía sigues siendo mi hijo, todavía sigues siendo ese llamado que conocí, todavía mis planes aquí están. Pero entiende que quizá no puede mostrar mucho, porque así como el que permitió que todo esto ocurriera eres tú, el único que puede cambiar eso eres tú. Tienes que correr a los brazos del Señor y presentarle a Él tus más vergonzosas heridas, tus más vergonzosas cadenas. Tienes que dejar, como lo hemos dicho otra vez, que Él te vea tal y como están sucediendo las cosas ahora en tu vida. Él tiene que mirar tu alma como nunca se la has permitido. No sé quién te lastimó, no sé quién te marcó, y te hablo con temor y con comprensión, aunque sé que no soy familiar tuyo. Dios esta noche va a escucharte, y el Espíritu Santo va a tomar tu boca y va a sacar lo que hay en tu corazón, lo que no has podido decirle. Muchos jóvenes, quizá algunos, pasaron algo en la escuela, pasaron algo familiarmente, y cuando se lo contaron a sus padres no les creyeron, y eso se quedó ahí. Y si eso se queda ahí, va a perseguirte en el matrimonio y va a perseguir también a tus hijos. Pero eso va a cambiar esta noche, porque no estás delante de cualquier persona, estás delante
de tu Padre. Y no importa, no tienes que decirle por qué permitiste eso, no tienes por qué decirle nada, simplemente tienes que decirle: sálvame nuevamente, porque yo todavía sueño con tu fidelidad, todavía sueño con tu bondad, yo todavía quiero que tú me uses extraordinariamente. Ese chico que un día su papá lo soltó y un día en la prisión lo llevaron sin esta parte de su cabeza, ahí en esa prisión conoció el Evangelio y Dios lo amó como su padre no pudo amarlo. No sé qué tanto daño hayan hecho estas cosas o estén haciendo, pero Dios hoy quiere hacerte libre porque te ama. Pero ¿qué va a suceder después? Tienes que decirle también esta noche que tú quieres ser un esclavo de Él. Quiero que vayamos a la última imagen. Dice su palabra: la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que muchas veces los acusa sin fundamento alguno, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Son libres, pero a la vez que son esclavos de Dios. Lo que podríamos llamar un doulos, un esclavo, un siervo que habiendo terminado todo en casa y que una vez que su amo le dijo: aquí está la carta de libertad, puedes irte, él dijo: no, tú has sido tan bueno conmigo y tengo un afecto tan grande por ti que no quiero irme. Quiero ser ahora un esclavo tuyo para siempre, por amor, por afecto, por relación. Si Dios te hace libre, es para que tú seas un esclavo de Él. Y te prometo que con Él no hay heridas, con Él no hay lugares confusos, con Él todo está bien. Él será fiel contigo y te llevará a lugares que no imaginas. Pero esta noche todo tiene que terminar. Mañana y los días que siguen sabrás, y Dios te seguirá hablando y te dirá cómo conservar eso. Pero hoy Dios quiere que sepas que esto no es un juego para Él, que Él te toma en serio y tomará en serio todo lo que hoy tú traigas aquí al altar. Ahí donde estás, yo quiero que todos los jóvenes se pongan de pie. Gracias por sintonizarnos esta noche. Si te ha gustado este mensaje, dale like. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones a tiempo. También te invitamos a nuestros servicios online los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7:30. Nuestra iglesia en servicios presenciales funciona los domingos a las 9 de la mañana y 11:30. También tenemos actividad de lunes a las 5 de la tarde y terminamos a las 7 de la noche. Hasta la vista.